Hablarte sobre oraciones que liberan, oraciones que transforman. Y nosotros podemos estar acostumbrados a entrar a nuestra vida de oración, pero quizá caemos a veces en la monotonía. Quizá aprendemos formas de orar que usamos antes de comer, ¿verdad? La misma oración: Señor, gracias por estos alimentos, bendice. O de pronto la oración de los buenos días, la oración cuando nos vamos a acostar. Pero yo creo que realmente necesitamos que el Espíritu Santo nos avive en nuestro tiempo de oración, porque cuando entendemos lo poderoso que es cuando una iglesia se conecta con el cielo y oramos como nos enseñó Jesucristo: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Estamos pidiendo que los milagros se ejecuten. Estamos orando que las puertas cerradas se abran. Estamos orando que lo imposible se haga posible. Que los testimonios de la Biblia que oímos los podamos vivir. Y hay una promesa de Jesús sobre el pueblo de Dios. Él dice que los que lo seguirán harán cosas mayores que las que Él hizo. Y esto está hablando de esta iglesia unida que tiene el poder del Espíritu Santo en sí, en nosotros mismos, y podemos hacer las obras de Cristo y aún mayores. Yo creo eso en el nombre de Jesús para la iglesia, para mi vida. Pero necesitamos que haya un avivamiento, que el Señor nos guíe. Y me ha gustado a veces escuchar cómo oran grandes hombres de Dios, cómo han aprendido, cómo han crecido en su vida de oración. Y en una ocasión tuve la oportunidad de leer de George Mueller, un gran hombre de Dios, un hombre de fe, que era reconocido porque lo que oraba se respondía. El Señor abría puertas milagrosamente. Este hombre logró alimentar a miles de niños, a atender a niños huérfanos en Inglaterra. Y por ejemplo, un caso muy famoso, dicen que no tenían en esa mañana para el desayuno, y él se arrodilló y le dijo: bueno, Señor, tú sabes la necesidad que tenemos, te pido, Señor, que traigas esa provisión. Y el hombre orando, y resulta que había un repartidor de leches. Las leches las repartían en caballos, en carretas, en barriles de metal. Y dice que mientras él estaba orando, el hombre que estaba pasando cerca, frente al orfanatorio, se le cae una llanta del carruaje y no puede seguir adelante, y ve que eso es un orfanato, y toca la puerta y les dice: miren, acabo de tener este accidente, no quiero que se me pierda la leche, no voy a alcanzar a repartirla, ¿será que ustedes les sirven? Y él dice: gracias, Señor, porque llegó la provisión. Pero él decía que su vida de oración fue revolucionada porque, aunque él tenía la intención de orar, muchas veces se quedaba corto en palabras. ¿A usted le ha pasado que usted está acostado, empieza a orar y usted no se acuerda si usted dijo amén porque se quedó dormido? A mí me ha pasado. Y yo digo: ay, Señor, bueno, te di la buena, me dormí en tu presencia. Pero, aunque suena muy bonito, realmente este hombre me retó, porque él decía que la oración no es un monólogo. La oración tiene que ser una conversación. Primero entender que Dios está allí, que es un tiempo con Él. Y él decía: yo primero leo la palabra, y cuando leo la palabra ya tengo un tema en mi espíritu para conversar con Dios. Y me pareció un excelente consejo. Qué bonito implementar esto. Leí también de otra mujer que le decía: Espíritu Santo, buenos días, Señor. Y a medida que ella levantaba primero el nombre de Dios, ella podía sentir cómo el Espíritu Santo le iba guiando para interceder por personas en las cuales ella no estaba pensando. Qué bendición cuando tú de pronto estás en un momento de prueba y el Señor pone a gente a orar por ti. Qué bendición eso. Recuerdo cuando yo estaba en Costa Rica, yo me mudé a los 23 años para Costa Rica. Trabajé con un ministerio cristiano de televisión que se llama CBN. Es una productora de programas cristianos de evangelismo como el Club 700, el Superlibro, la Casa Voladora. Y amé este ministerio porque desde niña crecí viendo estos programas, y Dios abrió esta puerta para que yo fuera a trabajar ahí a Costa Rica. Pero estando allí viví en una temporada, viví en una casa de unos misioneros que me dijeron: Gloriana, vamos a estar fuera del país como unos 4 meses. Y yo dije: no hay problema, yo me quedo aquí en la casa. Yo se las alquilé.
Ellos tenían un perro grande, un Rottweiler, porque era una propiedad como una finca, tenían un portón y había terreno y la casita ahí. Pero una noche entró un ladrón. Esa propiedad, bueno, tenía esta casa grande y una casa más pequeña al lado, donde vivía una pareja cristiana también de recién casados. Y yo me levanto a las 7 de la mañana, ellos llegan a la casa gritando mi nombre, Gloriana, Gloriana. Entonces yo me despierto asustada, salgo y yo, ¿por qué están aquí adentro de la casa? Y ellos, wow, gracias a Dios estás bien. La puerta de tu casa estaba abierta. Al perro lo envenenaron y estaba muerto en la puerta de tu casa y tu carro lo rayaron todo. Yo dije, wow, qué hazaña, ¿qué fue lo que pasó? Alguien entró en la noche, logró abrir la casa, pero por alguna razón, bendito Dios, las puertas eran todas de madera, o sea, la pared era de madera, la puerta era de madera, y yo creo que Dios hizo invisible esa puerta porque yo estaba sola en ese lugar. Y a mí no me pasó nada, ni oí nada, gracias a Dios, porque me hubiera muerto del susto primero. Y me levanté, llegó la policía en la mañana y en eso mi mamá me llama como a las 10 de la mañana, me dice, Gloriana, ¿estás bien? Y yo, sí mamá, imagínate que no, Gloriana, tenga mucho cuidado, porque anoche estaba tu hermano en casa con tu sobrina Valeria de 3 años. Y tu sobrina Valeria se despertó porque tuvo un sueño y gritaba, tía, tía. Y lloraba y le decía al papá, tía, tía. Y no supimos qué pasó y empezamos a orar. Y yo, sí madre, es que te quiero contar que no, espera, es que tienes que tener cuidado. Y yo, ok, tienes que tener cuidado, asegura todo. Porque estuvimos intercediendo, ella veía a alguien que te iba a hacer daño. Y cuando pude decirle, dijo, mamá, ¿a qué hora tuvo ella esa revelación? Me dijo, como a las 2:30 de la mañana. Le dije, bueno, te quiero decir que anoche en la madrugada, yo llegué como a las 11 y como no sé a qué hora entró alguien, mató al perro, entró a la casa, pero no me hizo nada. Y sabes que no se robó nada, no tomó nada de lo mío. Pero bendito Dios que avisa a su pueblo, que se levanta a interceder, a orar. Por eso es importante hablar de esto. Entender que tenemos un llamado no simplemente a hacer oraciones monótonas, sino a permitir que el Espíritu Santo nos use como esas voces, esos que claman al cielo para orar que cosas sucedan. Y quiero leer la palabra, y antes de leer quiero recordarte una verdad que tiene que ver contigo, pero tiene que ver con generaciones también. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 17, 7. Es el pacto de Dios con Abraham. Le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Y por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Miren, 3 veces el Señor dice, haré un pacto contigo y con tu descendencia primero. 2 dice, por todas tus generaciones, es un pacto eterno. Y después vuelve y ratifica, y toda tu descendencia después de ti. Cuando Dios te ve a ti y te salva, no solamente tú estás abriendo la bendición y la puerta para ti, tú estás abriendo un camino de bendición para tus generaciones. El pacto de Dios es un pacto para la familia. Cuando Él creó al hombre y a la mujer, Él los hizo en familia. Y Él tiene planes con tu familia. ¿Lo crees? Yo lo creo, yo lo he visto, lo vivo, lo testifico. Y quiero animarte a que realmente, si no lo estás viendo, permitas que el Espíritu Santo te active, despierte tu vida de oración y te revele. Dice la palabra de Dios que el Señor a sus íntimos les revela sus planes. Así le pasó a Abraham. El Señor le explicó, mira, tu descendencia va a estar por un tiempo, por 4 generaciones, van a estar en Egipto, pero yo los llevaré ahí para darles riqueza, porque después los voy a llevar. O sea, hasta eso Dios le contó a Abraham. ¿Por qué? Porque con sus íntimos Dios les revela sus planes. Que en oración el Señor te revele. ¿Para qué? Para que tengas paz en tu corazón, aunque no puedas ver las cosas que están pasando, puedas saber que Dios ya pensó y planeó
cosas de bien, planes de bien para ti y para tu casa, en el nombre de Jesús. Pero hay que activarse, creerlo, ¿verdad? Me acuerdo de una pastora amiga, bueno, no era pastora, ella era una mujer de fe, de Dios, vivía en Costa Rica, tenía 4 hijos y en el momento en que los hijos, ella los formó en el Evangelio, en la costa norte de Costa Rica, pero la universidad está en San José, en la capital. Costa Rica es un país muy pequeño y ella... Cuando los chicos se fueron a la universidad, pues empezaron con las fiestas universitarias, la semana universitaria y una vida no muy consagrada. Cuando regresaban a la casa en tiempos de vacaciones, los muchachos seguían de farra, pero ella en la casa los esperaba y dice que llegaban ellos a veces así medio, ¿verdad? Tratando de disimular, pero ella abría la puerta y le decía: buenas noches, aquí viene el pastor, aquí viene el evangelista y aquí viene el profeta. Y ellos, ¿a qué fiesta fue mi mamá? ¿Qué fue lo que tomó mi mamá? Y se reían porque no entendían. Pero la mujer les dijo: yo no me preocupo por lo que mis ojos están viendo, yo me ocupo en lo que Dios me dijo que ustedes iban a hacer. Y a mí el Señor me dijo que usted iba a ser un pastor, que usted iba a ser un evangelista. Te estoy hablando nada más y nada menos que de Sixto Porras, quien es el director de Enfoque a la Familia para Latinoamérica. Yo tuve el privilegio de pertenecer a su iglesia cuando vivía en Costa Rica y me encantaba oír ese testimonio porque ella decía: mi mamá decidió no poner los ojos en lo que veía, sino decidió hacerle caso a lo que Dios le había prometido. ¿Y sabes qué sucedió? Que la mujer seguía orando por ese día en donde Dios iba a tocar a sus hijos. Y un día ellos en la universidad, en el dormitorio de la universidad, dice que estaban allí y el Señor mismo se les reveló en la habitación. Tuvieron un encuentro con Jesucristo tan real y tan transformador que dentro de la universidad empezaron un movimiento que se llamó Fuerza Juvenil, un movimiento que transformó las universidades en Costa Rica, desde donde jovencitos junto con mi esposo Danilo hacían eventos en las universidades para poder evangelizar a esos muchachos. Porque cuando Dios te ve a ti, ve a una generación. Amén. Dios está teniendo planes maravillosos. Y tú puedes estar pensando: no, quizás no me va a ver a mí. Yo tengo limitaciones. Yo no soy tan perfecto. Tengo todavía algunos temas que tengo que lidiar. Pero a Dios no le queda grande ni tu limitación ni tu pecado, porque Él todo pagó en la cruz del Calvario para que Él sea fuerte en nuestra debilidad y Él se lleve toda la gloria en el nombre de Jesús. Y quiero ahora que leamos una historia que me gusta mucho, está en el libro de Hechos de los Apóstoles y precisamente mezcla estos dos temas: oraciones que liberan, pero también que se ve una generación que está siendo impactada y transformada en esta situación. Dice la palabra, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias porque hoy nos exponemos a tu palabra que es viva y es eficaz. Y yo oro, Señor, que tu palabra impacte mi espíritu. Hable, Señor, a mi mente y transforme mi corazón, Señor. Oro que esta palabra, que es la mejor semilla, dé fruto, Señor, en mi vida. Que mi vida, Señor, sea un terreno fértil donde tu palabra germine, Señor, y dé mucho fruto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice la palabra en Hechos 12, dice: lo que está sucediendo aquí como preámbulo a la lectura es que han pasado más o menos 10 años después de que Jesús resucitó. La iglesia primitiva ha agarrado una fuerza, una influencia que lo que los judíos en ese momento, los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos querían apagar con Jesús. Al matar a Jesús, se dieron cuenta que se les salió de las manos, porque ahora habían personas encendidas en el poder del Espíritu y se multiplicó más bien esta fuerza del Evangelio. Entonces el rey de entonces, de ese momento, es Herodes Agripa, y dice que él ya había encarcelado a uno de los discípulos de Jesús. Ya había a un hombre de Dios, a Santiago, hermano de Juan, dice la palabra, y no solamente lo encarceló, sino que lo había mandado a asesinar.
Y al ver Herodes que esto agradó muchísimo a los políticos religiosos del momento, dijo, bueno, voy por la cabecilla, y decidió encarcelar a Pedro. Y dice la palabra, pero, a mí me encantan los peros de Dios en la palabra, porque pueden haber maquinaciones del enemigo, pueden haber ataques, pero Dios dice, pero Dios es el que cambia los destinos. Dice, pero, diga conmigo, pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Es una iglesia avivada, una iglesia despierta. La noche antes de ser sometido a juicio, o sea, Dios sabía que no iba a ser un juicio justo, iba a ser un juicio para matar a Pedro. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, otra palabra que me gusta, los de repentes de Dios, de repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo él pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Pero como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Voy a parar hasta allí. Oraciones que liberan. Lo primero que observamos aquí es que una vez la iglesia avanza, se levanta oposición. Siempre, mientras que estemos en este mundo, vamos a enfrentar oposición. No son noticias nuevas, no son malas noticias, es la realidad en donde vivimos. ¿Por qué vivimos en un mundo con tanta oposición? Porque realmente quien es el príncipe, la autoridad del cielo, del mundo, es Satanás con sus demonios. Pero la Biblia dice que Él fue vencido y que Jesucristo está arriba de esa autoridad, sentado a la diestra de Dios. Y eso lo dice el libro de Efesios, nos explica que Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, está sentado al lado del Padre y dice que por eso sienta a su iglesia en lugares de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque una cabeza no está despegada del cuerpo. Cristo está con su cuerpo. Lo que pasa, Cristo está allá como vencedor, pero hoy usted y yo somos la iglesia militante aquí en la tierra. La iglesia que somos la voz de Jesús, que somos las manos de Jesús para ir, para sanar, para orar, para hacer y tomar la autoridad que el Señor ya nos ha dado. Así que el primer llamado es que la iglesia tiene que tomar su lugar en el mundo. La iglesia tiene que entender
que el lugar, aunque haya oposición, no somos víctimas, somos más que vencedores por Cristo Jesús, quien nos hizo más que vencedores. Y por eso, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos levante y nos avive en nuestro clamor, en nuestra oración, nos vamos a sorprender, porque el Señor nos va a contar sus planes sobre esta tierra y empezaremos a orar conforme a su voluntad y declarar que esa voluntad de Dios se va a ejecutar en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Vas a empezar a interceder por otros que quizás están en riesgo, como me pasó a mí, pero Dios levanta su ejército para orar. Pablo pide y dice esto, por ejemplo, en Efesios 6, él dice: oren en el Espíritu. Está llamando al pueblo de Dios: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y para gentiles por igual. Les está dando las instrucciones. Número 1, oren en el Espíritu. Porque muchas veces oramos en nuestro entendimiento y está bien, pero está mejor cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a orar. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, te vas a dar cuenta que ya tú no oras tanto por tus necesidades. Tienen un foco menor, porque te das cuenta que hay personas en todo el mundo luchando, dando sus vidas, y empiezas a orar y a interceder y a ser un agente, tomar tu lugar para que el reino de Dios avance. Cuando la iglesia salga de aquí a evangelizar, a hacer campañas de milagros, aunque tú no puedas ir, tú vas en tu oración. Tú haces una diferencia cuando tú te unes a ese sueño, de esa visión de ir para salvar, para liberar, para sanar, y entonces todos celebramos esa gran victoria. Oren por mí, oren por los demás. Una vez estaba en mi casa y pensando en el ministerio de mujeres que debía hacer, había estado orando, pero una mañana siento muy claro la voz de Dios que me dice: prepara a mi ejército. Me quedé un poco fría porque honestamente de estrategias militares yo no tengo mucha experiencia ni información, y la verdad me quedé como preguntándole al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo quieres tú que prepare a esas mujeres como un ejército tuyo? Y entonces me llevó al Salmo 68 y me encantó lo que encontré porque me dio luz. Dice el Salmo 68, verso 11 y 12: el Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Pero cuando tú ves las diferentes versiones, realmente dicen millares de mujeres, dice una versión. Otra versión dice, Reina Valera del 60 dice, y una gran hueste de mujeres comparten las buenas noticias. Usted sabe que los científicos han demostrado que las mujeres hablamos más que los hombres, ¿verdad? Se dice que en el día las mujeres hablamos 27,000 palabras y el hombre habla 11,000. Así que el hombre se va a trabajar y gasta 10,000 palabras, no menos, gasta los 11,000 palabras, las gasta en su trabajo, y si es vendedor, quedó corto. Llega a la casa y la mujer que nada más ha estado o en la casa trabajando, hablando con algunas pocas personas, todavía le quedan 12,000 palabras por hablar. Y usted dice, ay, Dios mío. Bueno, pero te tengo una buena noticia, que el Señor nos hizo con muchas palabras porque nos ha dado una tarea. Ese gran ejército de mujeres comparten las buenas noticias. Y por eso hay mujeres que se levantan con la gracia para evangelizar, para hablarle a sus amigas, a sus sobrinas, a sus nietas, hablar de las buenas obras del Señor. A las mujeres nos encanta siempre compartir las cosas que son buenas. Por ejemplo, a mi esposo le da risa porque uno va caminando y hay una mujer que te dice, qué linda chaqueta. Y yo le digo, gracias, la compré en tal lugar. Ah, sí, ¿cuánto te costó? Y ni la conozco ni nada. O en el avión, él me dijo, uy, qué bonito perfume tiene esta persona. Ya le pregunto, oye,
Oye, qué lindo, qué buen perfume tienes. Estábamos en España y le digo a la chica de atrás, oye, qué buen perfume tienes. O sea, somos igualitos en todas las partes del mundo. Y ella me dijo, se llama Hue. Se escribe O-U-I, algo así. Pues se lo va a buscar, se llama Hue, se pronuncia en francés. Yo lo apunté y me dijo, y es de Estados Unidos, cómpralo allá. Y yo dije, ¿ves cómo somos las mujeres? Cuando no había Waze, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, si usted está casado. Cuando no había el bendito Waze, qué montón de problemas nos traía en el carro el no tener una buena dirección. Porque el hombre decía, es que yo sé que es por aquí, porque yo por aquí he pasado. Y yo le dije, pero paremos en una gasolinera y preguntemos. No, yo sé que es por aquí. Les cuesta preguntar por dónde es la dirección. En cambio uno va manejando y dice, oye, ¿dónde queda tal lado? ¿Verdad que sí? Bueno, no solamente pasa en mi casa, pero bueno. Ya Waze nos acabó el conflicto. Y a veces ni le hacen caso a Waze porque creen que por aquí es mejor la ruta. Y uno, ay, Señor. Pero el Señor me decía, prepáralas para que sepan compartir las buenas noticias. Y las buenas noticias, sigue diciendo el Salmo, es que huyen los gobernantes y los poderes de este mundo. Huye todo lo que ha estado gobernando tu casa. El tirano que gobernaba tu casa tiene que huir y se establece el reino de justicia, de paz y de amor. Porque dice, huyen mientras que las mujeres de Israel se reparten en sus casas el botín. Y yo oro en el nombre de Jesús que en tu casa tú repartes un botín de justicia, el botín de amor de Dios, de sus planes, de sus bondades. Y huyen lo que antes gobernaba tu casa de tiranía en el nombre de Jesús. Y preparar a la iglesia en este compartir del evangelio, de las buenas noticias. Y esa fue mi misión y ha sido mi misión por los últimos 2 años. Preparar a un ejército en oración y en que sepan y entiendan su posición en Cristo. Esta mañana mientras desayunaba estaba una ventana muy linda y tomé una foto al Cerro de Monserrate. Qué día tan hermoso nos regaló el Señor hoy, un día soleado. Y cuando tomé la foto, porque ese Cerro de Monserrate, mírelo allá arribita está en la foto. Ese cerro me trae recuerdos de cuando yo me preparaba para poder compartir de las buenas noticias del Señor. Mientras que estaba en Barranquilla, tuve la bendición de prepararme en el Instituto Bíblico de la Iglesia Cuadrangular, de la Iglesia Carismática Cuadrangular. Y como tarea anual, teníamos que venir en Semana Santa a subir el Cerro de Monserrate de 2 en 2 y a ir predicando el evangelio a las personas que subían haciendo penitencias. Recuerdo a una mujer que estaba subiendo de rodillas y me dolió el corazón porque esta mujer tenía una causa noble, un hijo, un nieto, pero compartirle la buena noticia de que Jesucristo ya pagó el precio en donde Él nos salva, nos sana y tenemos vida y vida en abundancia en Él, le cambiaba el rostro a las personas y fui testigo de muchas personas que entendiendo el mensaje recibían a Jesús en su corazón y decidían no seguir el peregrinaje porque habían entendido que Cristo ya había hecho la obra completa en la cruz del Calvario. Y eso me encantaba. Pero hay una parte en este camino en donde es como una plataforma en donde hay baños y hay una cafetería. Mi compañera me dijo, voy a ir al baño. Y yo le dije, está bien. Entonces yo la estuve esperando y yo estaba observando a las personas que iban subiendo en el peregrinaje, pero me llamó la atención el hombre que pedía limosna a las personas que subían, porque era un hombre que aunque tenía su chaqueta, se notaba que lo que se le veía de su piel era una piel muy dañada, muchos como tumores y algunas grietas, se veía una piel, una enfermedad realmente muy desagradable a la vista. Entonces yo lo estoy mirando y él me mira y me da pena porque yo lo estoy mirando, entonces yo volteé la mirada y mientras que estoy esperando a mi amiga, el Espíritu Santo pone en mi corazón y me dice, ve y compártele a él.
Y yo le dije, Señor, era a los que venían subiendo el peregrinaje y Él está trabajando, pidiendo, lo voy a distraer de su oficio, ¿no? Realmente no quería hacerlo, no me sentía como que agradada para acercarme. Entonces me quedé como con esta lucha y el Espíritu Santo, ve, háblale. Entonces le dije, ok, Señor, yo voy a contar hasta 3 y cuando yo voltee, si ese hombre me está mirando, quiere decir que, pues sí, esa va a ser mi señal. Imagínense, pidiendo señal para ir a compartir el evangelio, ¿no? Eso no es bíblico, por eso el Señor no lo respaldó. Y en efecto, cuento hasta 3, pero así como uno, como así lo hago. Y estoy yo ahí esperando, 2, y cuando volteo, no solamente me está mirando, es que yo le di la espalda y yo tenía una camiseta de 2 de Timoteo donde decía que la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el tipo estaba ya leyendo para toda buena obra. Y yo, ok, entonces ya supe que sí, pasé saliva, llegó mi compañera y dije, ay, gracias Señor. Le dije, mira, el Señor me dijo que teníamos que ir a compartirle al muchacho. Y ella, claro, y cuando vio dijo, ay no mija, le dijo a usted, yo voy a ir a comprar una gaseosa. Y se fue a la cafetería. Y yo dije, no, ni modo. Pero cuando voy caminando, teníamos aprendido el plan de evangelismo explosivo. Es un libro maravilloso donde te da una guía de cómo entrar, ¿no? Para compartir y tener claro el punto de lo que es la obra de Jesús y cómo la gente puede entender que la salvación es por gracia y arrepintiéndose de sus pecados. Entonces yo tenía todo el plan, pero cuando voy caminando el Señor me cambia el plan y me recuerda de la historia, de la parábola que contó Jesús acerca de un hombre rico que todos los días hacía banquetes, mientras que en la puerta de su casa había un hombre pobre que anhelaba comer de las migajas que caían de esa mesa, pero que su cuerpo, su piel estaba toda llena de llagas, que hasta los perros lamían las llagas del pobre hombre. O sea, una situación así o más crítica. Y cuando voy caminando me acuerdo de esa historia y llegué allí y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, es que estaba leyendo tu camiseta, ¿qué quiere decir? Preparado para toda buena obra. Y yo, bueno, ven y te cuento una historia. Le dije, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Y me dijo, Jairo. Yo le dije, Jairo, quiero contarte que en la palabra de Dios hay una historia de un hombre tal cual tu vida. Un hombre pobre, un hombre que andaba pidiendo de la limosna, de la caridad de las personas, pero que tenía una enfermedad en la piel con llagas que hasta los perros lamían esas llagas. Y cuando yo le conté eso, el Espíritu Santo lo quebró. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando tú eres obediente, a veces uno le pone trabas, ay Señor, ¿será que sí, será que no? Cuando lo que el reino de los cielos está esperando que obedezcas a los impulsos del Espíritu Santo, porque tú no sabes lo que Él está ya preparando en el corazón de la otra persona. Porque ese hombre le brotaban las lágrimas y apenas estaba comenzando, imagínense. Y empiezo yo a decirle cómo él termina la historia donde Jesús dice cómo este hombre recibió consolación cuando murió. Y yo le dije, hoy tú puedes cambiar tu destino eterno. Es posible, en esta vida has sufrido mucho, pero eso no es tu destino final. Tu destino final, si recibes al Señor Jesús y crees que es el Hijo de Dios, que Dios lo trajo al mundo para morir por tus pecados, puedes ser salvo y cambiar tu destino eterno. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Me dijo, sí. Y yo le puse las manos así, después dije, ay, me acordé, pero bueno, no importa. Porque en ese momento el Espíritu Santo está operando. Lloró, recibió al Señor y fue tremendo. Y yo dije, wow, gracias Señor. Y yo subí, honestamente iba tan contenta porque creí que todo el viaje había valido la pena por ese hombre. Había venido desde Barranquilla para Bogotá, había subido por ese hombre. Cuando estamos arriba, finalmente nos reunimos todo el equipo y el líder dice, bueno, quiero que cuenten sus testimonios. Y un muchacho levanta la mano y dice, yo estoy impresionado por un hombre que estaba pidiendo limosnas. Y dije, yo solo vi uno. Entonces, estaba pidiendo limosnas, pero ese hombre empezaba a decir a la gente que iba subiendo,
decirles, ustedes me ven con esta enfermedad en la piel, con este problema. Dice, pero realmente ustedes en el alma tienen enfermedades peores. Y Dios quiere venir a sanar también sus corazones. Y yo dije, oh wow, salió mejor predicador que la que le predicó el evangelio. Wow. Y el hombre entendió y por el poder del Espíritu compartía de la vida eterna, de que no valía la pena poner la mirada solamente en este siglo. Y yo me quedé tan impactada que le dije al Señor, le dije, oh wow Señor, gracias a Dios te hice caso, porque tú me insististe que le hablara a este hombre. Y después pensé, si no le hubiera hablado, quizás se hubiera perdido. Y el Espíritu Santo que te corrige enseguida me dijo, no te equivoques. Si no le hubieras hablado, hubiera usado a otro de tu equipo. Pero te di el gusto de que participaras en esto, que participaras de mi reino. Y me quedé impresionada. Porque realmente la que hubiera salido perdiendo no era él, hubiera sido yo. Pero entendí que Dios, a pesar de mis temores, de mis dudas, Él, cuando decide ser obediente y hacerlo, el Espíritu Santo está anhelando que una iglesia tome su lugar y se levante y actúe, porque hay un destino eterno que hay que cambiar. Hay generaciones que tienen que cambiar ese destino eterno. Y Dios cuenta contigo. Número 2 en esta historia. Número 1, iglesia, levántate y toma tu lugar. Esa iglesia estaba orando mientras que el mundo estaba durmiendo. ¿Se acuerdan en la historia? Todos dormidos, las puertas de la ciudad cerradas, nadie está en la calle, pero hay una iglesia que está reunida orando. El punto número 2, mientras la iglesia ora, Dios obra, porque hay un trabajo de equipo. Jesús está sentado a la diestra de Dios, pero su iglesia sigue activa, militante. Y ahí es donde cantamos cuando decimos, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Mientras que oramos, Dios está obrando. Y aunque no veamos las cosas espirituales, lo que Dios dice es más real de lo que tus ojos y mis ojos pueden ver. Así que nos ponemos de acuerdo y la iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer. Envió Dios a su ángel a venir a liberarlo. Los ángeles que dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 1, versos 6 y 7, dice que el Señor, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Muchas veces he visto iglesias que le dan más enfoque a los ángeles caídos. Ay, no, ay, que fue un demonio, ay, que fue esto y ay, que fue. Pero recuerda que fue 1/3 del ejército celestial lo que cayó, pero hay 2/3 actuando a favor del pueblo de Dios. Así que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Iglesia, no te dejes confundir. Que el Señor abra nuestros ojos para entender que Él tiene a su ejército celestial obrando, enviando. Quizá esa noche en donde esa persona entró a ese lugar, no me encontró porque el ángel quizás me hizo invisible esa puerta. ¿Por qué cuando salió esa persona rayó mi carro desde el foco de adelante hasta el foco de atrás con una furia? Lo hundió y lo rayó. ¿Con qué? No lo sé. Pero bendito Dios que Él pone a su ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Número 3. Lo tercero que yo veo en esta historia es que mientras que tú estás orando, antes de pasar al número 3, yo quiero contarte también que el otro día hace muchos años escuché una historia de cómo la iglesia necesita creer que cuando está orando algo está pasando aunque no lo pueda ver. Y un pastor contaba la historia de una iglesia en Texas en donde este hombre tenía su iglesia, pero al lado le habían abierto un bar.
Y entonces como que había conflicto. Yo no sé si era que los hermanos en la noche salían de la iglesia y se sentían tentados a entrar al bar. No sé, puede ser que la música estorbaba y era un conflicto constante. El tema es que él dice, no, señores, hay que orar. Y pone a la iglesia a orar, Señor, que ese lugar se cierre. Señor, saca a estas personas de aquí, o que se conviertan o las saques, Señor. Y empiezan a orar. ¿Qué pasó? Que vino una tormenta eléctrica y un rayo cayó en el bar y se quemó el bar. Y el dueño del bar denuncia al pastor y lo lleva a juicio, porque él dice, es que yo oí, a mí me dijeron que ese pastor estaba orando para que ese lugar se cerrara, y por eso yo estoy demandando, porque a mí me cayó el rayo por culpa de la oración de él. Y dice que el pastor en su defensa dijo, no, yo no tengo nada que ver en eso, yo estaba orando, pero yo no tengo nada que ver con eso. Y el juez dice, qué cosa más extraña. Aquí veo a un dueño del bar creyendo más en el poder de la oración que al mismo pastor que estuvo orando. ¿Cómo es esto? Muchas veces estás así. ¿Por qué? Porque en la historia vemos que la iglesia está, Señor, libera a tu hijo, sálvalo, Señor. Y Pedro está afuera. Y ahí está la muchacha. Pedro está afuera. Ay, estás loca. Padre, pero haz una obra, Señor. Y el pobre Pedro, ábrame, que me van a pillar. ¿No le ha pasado que a veces está orando por algo y cuando ve en la respuesta dice, ay, Señor, ¿será que fuiste tú? Ajá, y entonces, como diría uno de costeño, ajá, y entonces. Porque el Espíritu Santo es costeño. Yo doy testimonio que a mí el Espíritu Santo me habla en tono costeño. Me dijo, ajá, ¿y tú qué? A veces me ha dicho, ¿tú eres bobo o qué? Y yo, ay, Señor, no me gusta ese tono costeño, Señor. Bendito Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Que ese caso de Rode, allí, de esa Rode, es una criada muy joven, nos habla. Porque hay una generación joven que ante los milagros, un Pedro que está allí tocando la puerta no sabe cómo responder, y en vez de abrir la puerta lo deja fuera. Pero eso nos tiene que hablar que hay una generación más grande que cuando vienen los jóvenes a decir, oye, el Señor está haciendo algo, y tú has estado orando para que Dios despierte espiritualmente a tus hijos, y cuando de pronto están teniendo sueños o están pasando cosas, uno dice, ya vienes tú. Como le pasó a Samuel con Elías. Señor, ¿me llamaste? No, es que oí tu voz que me llamabas. Oí que me llamaban. Vete a dormir, muchacho. Segunda vez, Samuel, Samuel. Y él se levanta, Elí, ¿me llamaste? No, muchacho, vete a dormir. Hasta que a la tercera como que finalmente le cayó el 20. Y dijo, la próxima vez que te llame la voz, dile, aquí está tu siervo, Señor, habla que tu siervo escucha. Eso es lo que hace una generación adulta, a una generación joven que quiere o que está empezando a ver cómo es que se come, cómo es que se vive la fe, cómo es, ven y te enseño. Pero otra persona que me impacta en la historia se llamó, ahí lo mencionó, dice que la casa era de María, la mamá de Juan Marcos. Juan Marcos es un jovencito que fue testigo del poder de Dios, de una iglesia que cuando ora Dios actúa milagrosamente. ¿Y quién fue Juan Marcos? Capítulos más adelante en Hechos nos dice la Biblia que es primo de Bernabé, quien se fue con Pablo. Número uno, quien fue a buscar a Pablo, pero también quien fue a viajes misioneros. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, Pablo, llevémonos a Juan Marcos, yo veo potencial en ese muchacho. Y Pablo dice, sí, llevémoslo para que sea nuestro asistente. Pero ese viaje fue durísimo, durísimo. Cosas pasaron, apedrearon a Pablo, en Chipre no se convirtieron, creo que si no fue una sola persona. Y Juan Marcos no siente que está listo, no da la talla y decide abandonar el viaje y regresar a Jerusalén. Tercer viaje misionero, se van otra vez y dice Bernabé, llevemos a Juan Marcos. Y dice Pablo, de ninguna manera. ¿Qué clase de asistente? Si ya nos dejó mal la primera vez, yo no vuelvo a llevarlo. Y Bernabé, hijo de consolación o de misericordia, volvió a decir, necesitamos invertir en este muchacho, necesitamos invertir. Y tal fue el desacuerdo, dice la palabra, que Pablo dijo, bueno, vete tú con él y yo me voy con Silas.
En vez de ser un viaje más, fueron 2 personas o 2 equipos saliendo a hacer este viaje misionero. Pero bendito Dios por la vida de los Bernabés, que tienen paciencia con un muchacho que saben que no está listo, pero que tiene el potencial y el depósito del Espíritu Santo, y deciden tenerle paciencia y caminar al lado de esa generación joven, entrenarla y decirle: así se hace, así se ministra, no tengas miedo, sigue adelante, vamos a ver milagros, vamos a seguir viendo la obra de Dios, no tengas miedo. Y después, más adelante, nos dice la Biblia, Pablo en 2 de Timoteo escribe a su hijo Timoteo y le dice: tráiganme a Juan Marcos, que me es muy útil en el ministerio. ¿Por qué? Porque Juan Marcos maduró. No solamente fue útil para Bernabé, para Pablo, sino que se le puso al lado nada más y nada menos que al apóstol Pedro, y escuchó todas las historias que Pedro contó acerca de Jesús y las registró. Porque Pedro no era quizá tan letrado, que Pedro era un pescador, pero Juan Marcos escribió todo lo que Pedro les dijo. Y hoy en día, cada vez que tú abres el Evangelio, ves el Evangelio de Marcos, ese joven que en algún momento dijeron: no está listo, no sirve. El Señor tenía planes con ese joven. Hay una generación joven aquí donde el Espíritu Santo está soñando grandes cosas para ustedes, porque tienen otro chip, traen una tecnología, traen formas nuevas de hacer las cosas. Oramos en el nombre de Jesús que el Señor les capacite, que el Espíritu Santo les llene, que el Espíritu Santo les use, sople en el nombre de Jesús favor sobre ustedes. Pero hay una generación adulta que los bendice, que les prepara. ¿Por qué no hacemos eso para terminar en esta reunión? Oro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te dé palabra y empieza a orar por esta generación. Hay planes del enemigo que han venido contra ti para acabarte. Hay tentaciones que te han metido preso. Pero hoy, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, que tú los liberas, Señor. Dile al Señor: Señor, hoy me presento delante de ti. Hoy renuncio a toda relación con la oscuridad, con el enemigo. Te pido perdón, Señor, por haber, Señor, contaminado mi vida. Abrirle la puerta, Señor, a cosas que sé que no te agradan, Padre. Pero hoy en tu presencia, en tu iglesia, dile: te pido perdón, Señor. Y hoy renuncio a toda consecuencia, a todo daño, a todo plan, a toda relación con el enemigo. Hoy, por la sangre de Cristo, se cierra toda puerta abierta y se abre la puerta para el Espíritu Santo en tu vida. Dile: Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, revélame a Cristo, porque necesito conocerle. Espíritu Santo, quiero experimentar el amor de Cristo en mí. Oro en el nombre de Jesús que el amor de Dios en tu vida sana todo vacío, toda orfandad. En el nombre de Jesús se va todo rechazo, todo dolor, toda marca, toda huella, todo abuso que fue cometido en contra de ti, violencia, palabras violentas que se dijeron en tu vida. Hoy en el nombre de Jesús se caen, no tienen ningún efecto sobre ti, porque Dios te bendice. Dios te llama: mi hijo eres tú, mi hija eres tú, sobre ti he fijado mis ojos y yo te bendigo, dice el Señor. Y no hay lengua que se levante contra ti, ni conjuro, ni palabra, ni plan, ni artimaña del enemigo